Y no solamente lo dice ahí, lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 27. Él quería... Ustedes no entienden qué es eso, ustedes no entienden eso. Pero ya pronto salimos de eso, Dios quiere. Los de afuera no saben por qué la alegría. Después del 28 le contamos. Bueno, seguimos. Decíamos, hermanos, que los protestantes no creen en la palabra. Y nosotros en la Iglesia Católica creemos en la... Dijo Jesús, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi... Y ahora Efesios capítulo 5, versículo 27 dice que Cristo quería una iglesia. Una iglesia. ¿Qué dice el 27? A ver. Escuche. Pongo la lupa. A fin de presentársela. A fin de presentársela. Atención, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? A fin de presentársela. A fin de presentársela a sí mismo. A sí mismo, él mismo. Respiren profundo, ahí viene. Miren que la iglesia es la iglesia de la palabra. Una sola iglesia. ¿De dónde lo sacamos nosotros? Escuchen. Una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? Una iglesia gloriosa. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré una iglesia gloriosa. ¿De dónde sacan los protestantes que todas las iglesias son iguales? ¿De dónde sacan los protestantes que cada pastor puede fundar su propia iglesia? Que me lo compruebe con la Biblia. No son la iglesia de la palabra. Nosotros somos la iglesia de la palabra. Creemos en la palabra. Y para que se den cuenta que es una iglesia, Jesucristo dice que es como el marido y la mujer. Mujeres, ¿cuántas esposas debe tener su marido? Efesios 5:23 dice, Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Otra vez. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cuántas mujeres debe tener su marido? El marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una. Nosotros somos hombres y mujeres de la palabra. La palabra dice una iglesia. Porque él quería presentarse a sí mismo una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia entonces es la iglesia de la palabra porque no solamente hizo la Biblia, sino que predica la palabra, cree en la palabra, custodia la palabra, espera en la palabra, confía en la palabra. Y esa iglesia que fundó Cristo, según dice la Biblia, sirve para la salvación. Sirve para la salvación. Yo tengo que estar en esa iglesia. Nosotros en la Iglesia Católica decimos, yo tengo que estar en la iglesia de Cristo para ser salvo. Y ese para ser salvo, se lo aclaro de una vez, para ser salvo como el buen ladrón, el día en que murió, dijo Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando yo digo que para ser salvo no estoy diciendo que los protestantes están todos condenados al infierno. Digo que en la iglesia, si pertenecemos a la iglesia, podemos tener la dicha, si nos portamos bien,
Si morimos en paz con Dios, habiéndonos reconciliado con Él, con el alma limpia, podemos inmediatamente ir al cielo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero si no estoy en la iglesia de Cristo, podré salvarme, pero no hoy mismo. Despuésito, después que pague un poquito en el purgatorio. Entonces nosotros no queremos ser como los protestantes, que no le importa la palabra de Dios, que hacen lo que les dé la gana. Sí se salvarán, a lo mejor que sí. Pero dice San Pablo, como quien pasa por el fuego. O como dice Cristo, no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. ¿Me captan la idea? Esa iglesia de Cristo, según dice la Biblia, y somos hombres de la palabra, sirve para la salvación. En Mateo capítulo, usted se queda ahí donde está, usted en Mateo capítulo 16 versículo, ya no el 18, bueno ya en el 18, entonces Pedro sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. En el 19, ¿qué dice el 19? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Teólogos, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. ¿Qué significa eso? Otra vez. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Que la iglesia sirve para la salvación o no? ¿Cómo sabemos que sirve para la salvación? Porque tiene lo que no tienen los protestantes, la llave del reino de los cielos. No le llevamos nada. Vean la diferencia entre ser protestante y ser católico. Pertenecer, yo tengo que pertenecer a la iglesia de Cristo para ser salvo, porque esa es la iglesia que no tiene nada más ni nada menos que la llave del reino de los cielos. ¿Les parece poco? No les dice nada. Teólogos protestantes, no les dicen nada. Ustedes no son hombres de la palabra. La palabra dice que la iglesia tiene las llaves del reino de los cielos en la persona de Pedro. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Que si yo quiero entrar al cielo, tengo que estar en la iglesia de Cristo. ¿O no? Entonces, ¿por qué los protestantes enseñan que cualquier iglesia salva? Que eso es lo mismo. O sea que Jesús dijo, a todos les doy las llaves. A todo pastor le doy las llaves. A usted, Pedro, no. A usted le doy una. Las otras se las doy a los pastores evangélicos. No. A ti te daré las llaves. A ti, Pedro, te doy las llaves todas del reino de los cielos. Entonces yo tengo que estar en esa iglesia. Por eso la iglesia es la iglesia de la palabra. Cree en la palabra, que Cristo fundó una iglesia y en la persona de Pedro le dejó las llaves del reino de los cielos a esa iglesia. Entonces esa iglesia sirve para nuestra salvación. ¿Usted dónde iba? Efesios 5, ahora el 25. ¿El 25 qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Amó a la y le dio la llave del reino, ¿se acuerda? Amó a la iglesia, escuche, a ver si la iglesia sirve para nuestra salvación. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por la iglesia. No por las iglesias, por la iglesia. Bueno, el 23, otra vez el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo, cabeza de la iglesia, Atención a lo que viene. la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué? La cual es su cuerpo Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero no solo eso. ¿Qué más? y Él es su Salvador. ¿El Salvador de quién? No entendí. ¿El Salvador de quién? ¿De los evangélicos? ¿De los ateos? ¿De quién? Ayúdenme a ver, ayúdenme. El 23 otra vez. Porque el marido es cabeza de la mujer. Ok, el marido es cabeza de la mujer. Eso ya lo entienden las mujeres. Por eso respetan al marido y obedecen al marido. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Bárbaro, no son varias iglesias, es una iglesia. Tenemos que ser hombres de la palabra, una iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, o sea, que ella es su cuerpo. La cual es su cuerpo. Oh, efectivamente, está unida a Cristo, es su cuerpo. ¿Usted puede separar la cabeza del cuerpo? No. La iglesia es su cuerpo. Ella es su cuerpo. Y Él, Que es la cabeza, es su Salvador. ¿el Salvador de quién? Y Él es su Salvador. ¿El Salvador de quién? De la iglesia. ¿El Salvador de quién? De la iglesia. ¿El Salvador de quién? De la iglesia. Si Cristo es el Salvador de la iglesia, yo entiendo, y si estoy mal me corrigen, que yo tengo que estar en la iglesia de Cristo para ser salvo. Oh, no. Porque Él es el Salvador de la iglesia. Y si yo no estoy en la iglesia, ¿me va a salvar el pastor? ¿Me va a salvar el evangelista? ¿El profeta? ¿Me va a salvar el superintendente? A Petronilo le patine, coco, le patine, coco, le patine, coco. Ahora pregunto, ¿ustedes son hombres de la palabra, sí o no? ¿Creen que Cristo es el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo? ¿Creen que el diablo está de acuerdo con Cristo que salve la iglesia? Entonces, ¿qué hace el diablo para que Cristo no lo salve?